para esta tarde vamos a ver, ahí estamos. Solo, Cindy, voy a pedirle un momentito si puedo compartir yo pantalla, solo en lo que hacemos Sí, claro, la claro. actividad del sorteo. Entonces, ahora voy a compartir yo mi pantalla. Hoy quiero verificar, el grupo 15 tiene asignado el tema de aplicación de las leyes extranjeras. Así Pertenece es. a Cindy Rocío Silva Ramírez. El tema de Sí, justificación corresponde al grupo 16. El grupo 16 es el grupo de José Alfredo Martín. Pregunto, ¿hay alguien del grupo de José Alfredo Martín que esté presente en este momento? ¿No? Bueno, entonces yo creo que se dio el tiempo prudencial, se hizo la consulta, se les preguntó por correo electrónico, igual que por la plataforma de Classroom, para saber si el grupo 16 estaba presente y si iba a participar o no. En caso de que al final pues hayan tenido algún tipo de complicación, pero no lo hicieron ver hasta este momento, pues lastimosamente no voy a poder colocar la zona o el punteo que estuvieran ganado en esta actividad, porque no tenemos ninguna certeza de que ellos vayan o no a presentar. Entonces, según la programación que tenemos, pues ustedes ya se dieron cuenta que está muy corta, muy próxima. De hecho, el día del examen van a exponer todavía dos grupos. Entonces, en cuanto a esa situación, pues comentarles, ¿verdad? Que sí se le dio su derecho al grupo 16, pero en este momento, pues no se encuentran. Igual, pues, entonces se va a hacer el grupo 15 el que va a participar en esta oportunidad. Y acá están los integrantes del grupo, que son creo que 16, 17 personas. 17. Entonces vamos a generar al azar 17 de 5 números para que puedan ser las personas que puedan disertar. El tiempo aproximado va a ser de media hora para que ustedes puedan disertarnos sobre el tema general. Entonces, los números al azar serían, y en ese mismo orden como está saliendo acá, sería el 4, el 14, el 3, el 5 y el 16. 4, 14, el 3, el 5 y el 16. Y 16. Muy bien. Estas personas son las que van a exponer entonces en el orden en el orden que se les indicó. Y me parece que ya tienen ustedes acá compartido los temas que se van a platicar en esta oportunidad. Entonces, vamos a ver acá si tenemos algo pendiente. Muy bien. Acá están los temas que van a exponernos entonces: la generalidad de las leyes extranjeras, la aplicación, los fines y la extraterritorialidad. También pues van a abordar entonces el tema del código de Bustamante, y también dentro de su disertación van a hablar sobre el tema directamente del panamericanismo. En ese sentido, pues previo a que le demos ya el uso de la palabra al grupo 15, em,
comentarles que si hay alguna duda relacionada al tema del examen, de la nota y toda esa situación, lo vamos a ver al terminar las disertaciones para que podamos optimizar de la mejor manera posible, pues, este tema. Y pues yo considero que es uno de los temas más importantes y por eso pues vamos a hacer como que esta preintroducción, ya que digamos que el tema de la aplicación de las leyes extranjeras abarca diferentes aristas en torno a lo que es el derecho internacional privado. De esa cuenta, pues se desprenden, digamos, entre otros, por ejemplo, precisamente el tema de la extraterritorialidad, por ejemplo, las organizaciones internacionales, las diferentes teorías que se dan dentro de este ámbito internacional, como por ejemplo la teoría del reenvío, sus formas, sus grados, también por ejemplo la teoría del orden público, la teoría del fraude de ley, así como también lo que son sus fuentes y uno de los normativos internacionales en torno al cual pues gira el derecho internacional privado, como en este caso pues lo es el Código Internacional de Derecho Privado o bien Código de Bustamante como muchos lo conocen. Y también acá dentro de esto pues vamos a encontrar lo que es dentro de esa disertación que nos van a platicar hoy, el tema, digamos, del principio de la autonomía de la voluntad, el cual, pues, en este caso, va de la mano con lo que es la interpretación y también la aplicación del código, en este caso, pues, el código de Bustamante, en relación, pues, con las leyes guatemaltecas y también el tema, digamos, del paracaidismo y la influencia que ha tenido, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos dentro de todo el continente americano. Entonces, por lo anterior, pues sus compañeros del grupo 15 harán un análisis o estudio de las distintas categorías del derecho internacional privado, mostrando en esta ocasión, por ejemplo, lo que es la aplicación de las leyes extranjeras, el Código de Bustamante y también el tema del panamericanismo. Entonces, digamos que el poder comprender este tema nos va a permitir el comprender o poder ayudarnos en cuanto a la interpretación de, por ejemplo, cuando no existe una adecuada aplicación o interpretación auténtica por parte del personal, en este caso, pensemos de los órganos legislativos y judiciales, y pues es ahí precisamente cuando surgen distintas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué criterio deberá prevalecer por parte de los jueces? Si, por ejemplo, si estos pueden seguir a cargo de los casos sin una adecuada interpretación del derecho internacional privado. Entonces, veamos que por esa y por muchas otras razones es importante poder comprender lo que es la clasificación, lo que es también, por ejemplo, la naturaleza, así como los fines del derecho internacional privado, cuáles son sus necesidades o la necesidad de la aplicación directamente de esta ley dentro del ámbito extraterritorial, las extensiones que tiene, por ejemplo, el derecho internacional privado, por ejemplo, las dificultades o las fuentes que éste genere. Pero bueno, yo creo que ya sin más preámbulo voy a dejar en el uso de la palabra a los estudiantes que conforman el grupo 15, porque si no, pues se nos va el tiempo también y ellos están ansiosos ahí de querer comentar y platicarnos acerca de este tema. Entonces, por favor, Cindy, los dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado. Solo con una pequeña duda. El número 5 es mi compañera Wendy. Yo ya le había comentado al respecto de... Ah, ya. Perfecto. Entonces, ahorita voy a ver. Solo quiero verificar. Gracias. El número 9, si gusta, o el 10. Puede ser Javier Pastor o Juan Luis Sierra, porque casi que solo mujeres les tocó ahorita. De acuerdo. Chicos, ¿quién de los dos? ¿Juan Luis o Javier? Como quieran, por no problema. Va, Javi, vas vos. Bueno,
Damos inicio. Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 15 y nos tocó exponer acerca de la aplicación de las leyes extranjeras. Los integrantes del grupo: Zaida Minelli Carrera Cruz, María Eugenia Ramírez Ruiz, Amarilis de la Cruz Arévalo, Jacqueline Michelle Mena Lemus, Hugo Leonel Ixcot Martínez, Rodolfo Estuardo Santizo Lima, Cindy Rocío Silva Ramírez, Evelyn Yesenia Díaz Rosales, Soar Asmabet Abaj Fuentes, Pablo Luis Belis Gómez, Darwin Javier Hernández Pastor, Alison Elizabeth Arriaga Orellana, Orlando Francisco Medina Salas, Juan Luis Sierra Aguilar, Wendy Alejandra González Sierra, Geraldine Dayana Barrientos Palencia y Cristian Alejandro Porras Catalán. Para dar inicio, le voy a dejar el uso de la palabra a mi compañera Alison, quien va a hacer la definición de las leyes extranjeras. Buenos días, buenas tardes, licenciado y compañeros. Vamos a hablar un poco de las leyes extranjeras. En este caso, las leyes extranjeras, ¿verdad? Son un conjunto de principios que determinan la aplicación de la ley según las las leyes extranjeras se caracterizan, ¿verdad?, por un factor muy importante, que es que por lo menos uno de sus elementos tiene que ser extranjero. Eso quiere decir que tiene que estar contemplado en más de 2 legislaciones, ya sea su elemento, el sujeto, el objeto o el lugar. En este caso también, en lo que corresponde al derecho internacional privado, las leyes no tienen relación, ¿verdad?, con la esfera pública o política de un Estado, sino que se basan en cuestiones de índole privada, ya sea de persona, vivienda, ¿verdad?, bien inmueble o mueble, o de la vida de cada individuo. En este caso también se puede notar que la naturaleza de una ley extranjera en el ámbito del derecho internacional privado se basa en el hecho, ¿verdad?, ya que son leyes que señalan y no que son creadas para juzgar. Cindy, ¿puedes pasar a la siguiente? Por favor. Ok. Como fines de las leyes que conforman el derecho internacional privado, estas son encargadas de señalar con qué claridad debe aplicarse una ley a un Estado que pide la aplicación de la ley, ¿verdad? En este caso, el Estado pide la aplicación y las leyes se basan estrictamente en señalar cuáles son los parámetros que se deben aplicar según cada caso. También, ¿verdad? Los fines de las leyes internacionales se basan en señalar qué jurisdicción que debe de conocer el problema frente a una relación jurídica que pondría en principio someterse a diferentes jurisdicciones. En este caso, siempre el derecho internacional privado, va a tener como fin la relación del individuo. En este caso no se hacen partícipes la población, ¿verdad?, y entidades públicas, siempre tienen que ser entidades privadas. La importancia que ha adquirido el derecho privado en el mundo contemporáneo va más allá de lo que comúnmente se destaca la doctrina, y aporta un instrumento dotado a la pluralidad de funciones con su esencia, ¿verdad?, a solucionar casos de índole delitos internacionales, jurisdicciones y delitos
que sean cometidos en jurisdicción extranjera. Gracias. Gracias, Ali. Seguidamente tenemos a Estuardo Santizo. Lo dejamos en el uso de la palabra. Buenas. Creo que vamos a entrar en algo y tocando como que la base, porque realmente creo que nuestro tema, a diferencia de todos los temas que vienen después, va a ser como que la base o para poder llegar a entender que realmente es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado, a diferencia con el público, que vamos viendo lo que va a atacar ciertas cosas directamente de carácter personal y hasta cierta forma nosotros podemos llegar a entender que va a ir reconociendo ciertas cosas de la persona, que son los elementos como tal. Sin embargo, todo derecho o toda fuente, o todo, mejor dicho, todo derecho tiene sus fuentes. Y realmente parte de lo que es el derecho como tal se va a manejar en dos variantes. Tenemos unas fuentes que son nacionales y tenemos las fuentes internacionales. Generalmente con esto, y eso es lo que platicábamos incluso con el grupo, que parte de lo que es el principio como tal del derecho internacional privado es vamos a ponernos de acuerdo para poder proteger ciertos intereses de las personas. Y por ejemplo, cada estado, y eso es lo que podemos llegar a entender que tal vez la base como tal podría ser el código Bustamante en su momento y que manejó ciertas cosas. Y aquí podemos hacer un parteaguas. Las fuentes nacionales, que sabemos que es la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Sin embargo, nosotros acá en nuestra normativa jurídica guatemalteca, la ley del organismo judicial dice que la única fuente del derecho guatemalteco es la ley. Sin embargo, en temas internacionales ya comenzamos a ver que hay ciertos tratados y hasta de cierta forma que se van acoplando a los intereses de cada estado. Por ejemplo, cuando tiempo después es un preview que va a ir saliendo con los temas que vienen siguientes, es que, por ejemplo, la idea del derecho internacional privado, incluso para poderlo aplicar, parte del código Bustamante, parte de la finalidad es comencemos a evaluar qué derechos podemos compartir con el tema de los estados. Y generalmente uno de los derechos que se pueden tratar la manera de cuidar, que sería en el tema de la persona. Por ejemplo, tenemos el tema de la ley, pues como la ley es como una fuente de derecho internacional privado, según va a variar el sistema. O sea, cada estado va a manejar su propia forma de normativa jurídica. Latinoamérica, que ha sido diferente en su evolución, ha tenido diferentes estallidos sociales, tal vez el estado mejor organizado, se podría decir, hasta cierto tipo, podría ser los Estados Unidos, que maneja, cada quien maneja como sus prototipos de leyes. Sin embargo, también tenemos la costumbre. Guatemala tiene la costumbre como parte de su fuente como por los derechos originarios de los pueblos que tenemos en Guatemala que manejan ciertas cosas de privacidad. O sea, ellos manejan ciertos derechos que pueden llegar a solucionar ciertos conflictos acorde a su territorio. Ahora también tenemos el tema de la jurisprudencia. El tema de la jurisprudencia, como sabemos que son aplicados aquí en Guatemala, que es cuando hay 5 fallos a favor en cierto tema para poder solucionarlo como tal. Ahora, en lo que estamos hablando, en el tema de lo que es la jurisprudencia internacional, va a ser los momentos de cómo se van a llegar a solucionar ciertos conflictos. Podemos poner de ejemplo, hay conflictos que no se han solucionado, que, por ejemplo, en cosas territoriales, que si bien es cierto, comparte con derecho internacional público, pero al final, cuando ya se toca el territorio de cada estado, es donde ya se ve el estira y encoge. Y podemos tener de ejemplo el conflicto entre Belice y Guatemala, ¿sí? Que se le hace la mención a la Organización de Estados Americanos, incluso hubo un referendo para poderlo tratar. Entonces, de cierta forma, hay ciertos conflictos que se han logrado resolver, que esos conflictos al final de cuentas son los que han servido hasta cierta forma para poder tener una solución a cada problemática. La costumbre internacional. El tema de la costumbre internacional lo podemos ver reflejado en el tema de lo que es directamente de cómo van a manejar los estados para solucionar ciertos conflictos. Podemos ver, si bien es cierto, el tema de proteger ciertos derechos de la persona, por ejemplo, es algo a nivel americano, se podría decir que todos manejan el mismo fin de cuidar a la persona, excepto tal vez ciertos estados, por ejemplo, como Nicaragua, que sí
tienen ciertas diferencias con estos temas, pero al final lo que se busca es proteger, o sea, asentamos las bases de las personas y los elementos de la persona que ya sabemos cuáles son, que por ejemplo es el tema del nombre, nacionalidad, el tema incluso está la propiedad privada. Entonces, ese tipo de cosas son los que nos van a servir como un parteaguas, o lo que utilizó en su momento, se utilizó en el momento para crear el código Bustamante, para poder evaluar qué cosas pueden manejar los estados para poder solventar ciertas situaciones o ciertos conflictos, porque generalmente el derecho internacional privado es arreglar los conflictos que hay entre una persona que está aquí, que se enrola con alguien más, por ejemplo, ya que les gustan los americanos, alguien con un americano o alguien con otro lado, y tratar la manera para buscar una solución de algún conflicto que tengan en interés. Ahora, aquí estamos con el tema de las fuentes. No sé si voy a tocar también el tema de la extraterritorialidad. ¿También? Sí, esto. Ok, Sí. ok, vale. Entonces, vamos a ver el tema de la es que ese es un trabalenguas, extraterritorialidad, es un tema trabalenguas, bien bonito. Vale, vamos a ver esto. El tema es hasta dónde un Estado puede llegar a aplicar o hacer cumplir sus normas. Porque, por ejemplo, en Guatemala tenemos esta situación. ¿Qué pasa si yo vengo y, por ejemplo, se me cruza una colombiana, me gusta, nos enamoramos, nos queremos casar? El Estado de Guatemala tiene, en el artículo, si no estoy mal, 96 del Código Civil, establece cuáles son ciertos parámetros para que yo me pueda casar con esa persona. Sin embargo, esta muchacha que se va a casar conmigo va a tener ciertos beneficios por el tema de casarse con mi persona. Entonces, ella, o hasta cierta forma, hasta dónde me permite o hasta dónde permite el Estado en su organización legislativa a que yo pueda tener acceso a ciertas cosas, a qué cosas yo puedo reclamar. Imaginémonos que nos peleamos, la cacho con otro, un tema así. Entonces, yo aquí, hasta dónde yo puedo llegar a solicitar qué beneficios puedo tener hacia mi persona. Y eso es en cualquier lado, porque al final de cuentas lo que se busca es, cada estado, cuando entra un tema de un convenio, buscar qué similitudes hay entre su estructura jurídica con otro estado. Y ahora también hay un tema también que fue importante y creo que está reflejado en el Código Bustamante, que es donde dice hasta dónde se puede extinguir la soberanía de un estado y cómo va a actuar y cómo se van a respetar el tema de las leyes. Ningún estado puede llegar a imponer, por ejemplo, mira, vos tenés que actuar así como yo lo hago. No. Cualquier situación, como lo vimos incluso en el tiempo parcial que se acaba de pasar, ahí se va a ver de dónde se puede solucionar el conflicto. O sea, dónde es que tiene la mejor, por ejemplo, si yo quiero demandar a alguien, yo lo puedo hacer dentro de mi país, viendo cómo está el tema de qué beneficio yo puedo llegar a tener, o incluso lo puedo llegar a demandar incluso a su propio país, pero realmente tiene que existir esos convenios y esos tratados que realmente puedan manejar ambos países para poder solucionar ese conflicto. Entonces, siguiendo este orden de ideas, podemos llegar a decir que realmente el tema de cómo se va a ejecutar esto va a depender de cómo los estados se organicen, cómo van a tratar la manera de unir o cómo van a poder llegar a homologizar lo que es el tema de sus leyes. Es decir, bueno, en el tema, por ejemplo, matrimonio, el matrimonio guatemalteco se parece a este estado, qué beneficios hay, cómo los podemos llegar a complementar. El tema es buscarle una solución. Y el que tiene o el que está reclamando el derecho puede decidir si lo puede hacer acá o en el otro país. Va a depender si el Estado tiene las facultades para poderlo hacer. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Estuardo. Procedo en este momento su servidora con la definición de lo que es el Código de Bustamante. Ok. ¿Qué es el Código de Bustamante? El Código de Bustamante, valga la redundancia, fue creado por Antonio Sánchez, ¿verdad? Durante el... Permítame un minuto. Podemos decir que es una normativa común para América sobre el derecho internacional privado. Como les había comentado, Antonio Sánchez de Bustamante en el Sexto Congreso Panamericano, específicamente el documento final
del Tratado de La Habana. Se adjunta en el anexo del Código de Derecho Internacional Privado. Este reviste singular importancia en la historia del derecho internacional privado americano por ser el primer código completo referido a nuestra disciplina. Permítame, aquí tengo un montón de cosas. Contiene 437 artículos, integrados en un título preliminar, y 4 libros dedican una amplia cobertura a los capítulos del derecho civil, comercial, penal, procesal e internacional, ¿verdad? La doctrina general del código se funda en los lineamientos sostenidos por una escuela italiano-francesa, que no pocas veces marca diferencias sustanciales con todo, ¿verdad? Voy a cambiar de diapositiva, permítanme. Ahora nos vamos a lo que es el análisis, ¿verdad? Es meramente conjunto de normas, las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas, ¿verdad? De tráfico externo entre los países. Esto quiere decir que si nosotros tenemos relación, ¿verdad? Como lo había expuesto anteriormente el compañero, con otra persona fuera de este territorio, entonces esto es lo que se va a encargar de enlazarlo, ¿verdad? También se rige con el principio de la autonomía de la voluntad. Y la autonomía de la voluntad es la escogencia de la ley aplicable, debe respetar las disposiciones del orden público internacional, las buenas costumbres y la moral. Ok. Permítame. Como anteriormente lo había indicado, ¿verdad? Lo promovió Antonio Sánchez. El código no tuvo gran aceptación al inicio, ¿verdad? En los Estados Unidos. Se refirió a la mitad de las negociaciones. México, Colombia no firmaron dicho tratado. Argentina, Uruguay y Panamá decidieron regirse por las normas de Montevideo. En lo relativo al derecho internacional privado, ¿verdad? Y el resto de los países ratificaron con grandes reservas. Es meramente un conjunto de normas, podemos decirlo así, ¿verdad? Las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas del tráfico externo entre los países, como anteriormente se los había mencionado. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Javier. Él les va a hablar de la aplicación del Código de Bustamante con leyes guatemaltecas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar el tema de la aplicación del Código de Bustamante con leyes guatemaltecas. Hay una relación entre dichas, puesto que aceptamos eso. Entonces, sería, por ejemplo, el artículo 67 del Código de Bustamante, que dice: se sujetará a la ley personal del alimentado del concepto legal de los alimentos en orden de su presentación. Tenemos los artículos 68 del Código Bustamante, por ejemplo, que son de orden público internacional, las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción, aumento, la oportunidad que se deben y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder de ese derecho. Pues se relacionan con artículos como el 278 al 292 del Código Civil guatemalteco. También estarían los artículos 12, 199, 212 al 216 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero de la ONU, 1956. Y tenemos el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado de la OEA, la Convención de La Haya, la Convención sobre la Ley de Aplicación de las Obligaciones Alimenticias para Menores, y tendríamos también la Convención sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimentarias, la patria potestad y el artículo 69 del Código de Bustamante. Bueno, a continuación les voy a explicar lo que es el panamericanismo. Primero que nada, si nos vamos a esta definición etimológica, ¿verdad? Significa una sola unidad de toda América. Esta idea se impulsó por Estados Unidos en el año de 1890.
por el presidente de la Cámara de Representantes, James Blyth. También se le llamó así al movimiento o corriente de ámbito político, social, economía y diplomática americano. Con este movimiento lo que se buscaba en que existiera un ambiente de hermandad, ¿verdad?, entre los pueblos que conformaran el conjunto de los países colonizados por Europa Occidental. Se dejó claro que lo que iban a hacer era objeto de ningún tipo de discriminación, no iban a permitir eso. El panamericanismo divulgó la unión de estos países no para que esto se tomara como una figura autoritaria, sino que tenía ahora más dominio y con esto conseguir todo lo que querían, sino con el fin entonces de proclamar esta alianza, fue presentado como una política. Gracias. Gracias, Javier. En este momento dejo en el uso de la palabra al compañero Cristian Porras. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciados. Mucho gusto. Pues yo les estaré ampliando un poco más de la información acerca de qué es la OEA. Este es un organismo internacional que reúne a todos los países del continente americano. La creación de esto fue en 1948 en Bogotá, Colombia. Fue celebrada como una conferencia internacional, ¿verdad? Fue celebrada en Washington y se acordó crear una unión de repúblicas americanas con la mayoría de países que ya se habían independizado de la corona española, y se empezó a tejer una red de instituciones y disposiciones que se llegarían a conocerse como un sistema americano. Su organización fue fundada con el objetivo de lograr que sus estados miembros buscaran la paz y la colaboración entre ellos mismos, así como también fomentando la solidaridad, perdón, también el defender su soberanía y su integridad territorial. También, bueno, actualmente la OEA reúne a 35 estados independientes. Eh, esto, la OEA también ha servido como un observador internacional ante la Unión Europea también. Una de las funciones que tiene la OEA, pues, como les acabo de mencionar, ¿verdad?, es de ser observador y ser eh, como la palabra sería como intermediario entre cualquier inconveniente que haya entre, ya sean naciones que pertenezcan siempre a la misma Unión Americana, de Estados Americanos, o que también puedan tener algún conflicto con algún país o algún estado de otro continente, perdón. Los propósitos de la OEA, pues, son 8. El primero es afianzar la paz y la seguridad del continente para todos los países miembros. Esto tiene que ver con los conflictos que puedan darse con los países que tienen, como les comentaba, ya sea con un miembro del continente americano o de otro continente. El segundo es de promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Esto se podría decir que es como, por ejemplo, lo que pasa con Venezuela, ¿verdad? Que todos vemos que están pasando cosas tal vez de injusticia o de pobreza o de dictaduras que se dan con los líderes de esos estados,
pero los países activos no pueden intervenir en tratar de ayudar a ese país, ¿verdad? Ya que la OEA pues solo puede tratar de hablar con ellos, pero no pueden involucrarse y también hace que los demás estados tampoco se involucren así eh, definitivamente. En tercero, podemos hablar de prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica en controversias que surjan entre los estados miembros. El cuarto es el de organizar la acción solidaria. En estos casos, organizar la acción solidaria en casos de agresión. Esto es brindarle apoyo al país miembro que está siendo agredido y ser intermediario entre los dos. El quinto es de procurar una solución a los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Igual, ¿verdad? Estaría como árbitro entre los dos países para tratar de conciliar la paz. El sexto propósito de la OEA es el promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico y social y cultural. Eh, eh, durante años se hacen durante todos los años se hacen distintas reuniones con todos los miembros, donde se llegan a acuerdos entre países para buscar su desarrollo, ¿verdad? O, por ejemplo, si tienen algún problema, los países con más desarrollo, pues ayudan a los más débiles a fortalecerse y poder crecer todos como Estados miembros. El séptimo es el de erradicar la pobreza crítica. Esto constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos. La OEA no tiene un presupuesto para darle a los países en estos casos que están en crisis, pero lo que hacen es promover al diálogo y una cooperación técnica entre los países miembros para que ellos intercambien información y experiencia de cómo les ha funcionado combatir la pobreza. Y por último, el octavo es el de alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales. A los armamentos convencionales podríamos decir, por ejemplo, cuando un país compra tanques, cuando compra carros de guerra, cuando compra aviones, cuando compra armamento. Entonces, la OEA le solicita a los países un recuento de todo el armamento y todo el potencial, los recursos que tengan eh, para poder evitar algún conflicto armado que pueda salirse de control. Eh, la estructura de la OEA, eh, la estructura se conforma por unos órganos. El principal sería la Asamblea General. Eh, la Asamblea General, pues, es una sola sesión que se hace al año y se hacen en circunstancias especiales de forma extraordinaria. Otro de los órganos sería la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Esta se convoca con el fin de tratar asuntos de carácter urgente y de intereses comunes. También están los consejos. Estos se dividen en Consejo Permanente y Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Está el Comité Jurídico Interamericano, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, que es el órgano central y permanente en la OEA, y también podríamos hablar de otras entidades establecidas por la Asamblea General como órganos especializados o conferencias especializadas que ya tratan de ver temas que son muy puntuales, ¿verdad? La sede del Consejo
pues está ubicada en Washington. Entonces, siempre Estados Unidos pues estaría ahí viendo desde su casa, se podría decir, cómo los países de América Latina pues tratan la manera de convivir entre sí y sin llegar a ningún conflicto entre ellos. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, Cindy. Igual a los compañeros que le antecedieron en el uso de la palabra. Pues yo creo que a ustedes les tocó romper el hielo y pues es comprensible de que en tan corto tiempo les tocó pues elaborar esta presentación, el diferente análisis y pues les felicito que a pesar de que tuvieron algunas dificultades técnicas posiblemente y pues siempre los temas de hablar en público a veces son un poco difíciles o los ponen nerviosos, pero precisamente de esto se trata este tipo de actividades y que pues lograron transmitir pues las ideas principales de esta conferencia que se tenía planificada. Lo que sí les pediría, pues, para los próximos grupos que vayan a disertar, pues que sí nos podamos mantener en ese lapso, ni menos de 5 minutos, ni más de 5 minutos. Entonces, tratemos que la información que traslademos sea información objetiva, que realmente pues traslade el conocimiento y las ideas centrales a los demás compañeros y compañeras. De esa cuenta, pues vamos a poder optimizar el tiempo, vamos a lograr que llegue información de calidad y pues eh, creo que eso era parte de lo que había que indicarles, ¿verdad? A los que les toque ya el día viernes, que en este caso, según el listado, es el grupo 4 y el grupo 9. Grupo 4 es el grupo de Edgar Dávila y el grupo 9 de María Raquel Cabrera Velázquez. Entonces, sí les voy a pedir pues que puedan enviarme ya sea hoy o mañana, sus presentaciones, sus trabajos, para poder ver cuáles son los temas que vamos a designar para que sean los más relevantes para poder hacer su exposición. Y pues la temática va a ser exactamente la misma. Van a tener 30 minutos para poder disertar. O sea, son 5 personas, 5 minutos y pues un espacio abierto extra de 5 minutos para cualquier otra situación que tengamos. Entonces, cuando sea la exposición del grupo en general, pues sí les voy a pedir de que tengan su cámara encendida a todos los que sean parte de ese grupo. Los demás compañeros y compañeras pues pueden tener apagada su cámara si así lo desean. Entonces, pues igual, Cindy, compañeros, pedirles que dentro de la investigación que ustedes realizaron, pues puedan generar, digamos, un cúmulo entre unas 5 y 10 preguntas con lo más esencial de su investigación y que esa pues pueda ser compartida a sus demás compañeras y compañeros para poder avanzar. Entonces, cerrando ya con el tema del grupo 15, pues les digo, hasta el momento, pues el grupo 16, estoy viendo que ahorita acaban de escribirnos y dice Alba Mariela. Buenas tardes, licenciado. Soy del grupo 16, pero nosotros tenemos entendido que somos el grupo 17, por eso fue que no presentamos qué podemos hacer, porque el listado que nos enviaron somos grupo 17. Lo que yo les puedo decir, al igual que a todos los compañeros, es que el listado se les compartió, estuvo colgado en la página pues desde hace varios días, se les compartió el link directamente donde estaba la documentación, entonces creo que hasta este momento pues ya es difícil el poder decirles que fue porque eso era hecho de un día a otro, ¿verdad? Porque sí ya estaba compartido, como les digo, desde hace varios días. Entonces, por aquí vamos a ir bajando como para poder encontrar la información. Ahora les digo, 5 de septiembre. Lick, perdone, yo creo que Y es una página es una hoja de Excel, ¿verdad?
Exactamente, acá está el Google Docs. Antes del 29 de agosto que se preguntó una compañera de dónde estaba compartido, sin embargo, pues se les había compartido anteriormente. Y acá está el 24 de agosto. Acá estaba listado de grupos cómo había quedado. La única información que se le pudo agregar en su momento extra, pues fueron las instrucciones para poder realizar el trabajo. Lejos de esto, pues ya estaba acá compartido cómo había quedado el listado de los grupos. Entonces, ya si no lo consultaron, pues, o sea, ya desconozco yo realmente cómo estaban ustedes organizados, porque todos tuvieron acceso a este documento. O sea, no es algo que vaya puesto de forma privada, sino que fue de orden, de forma pública. Aquí creo que se parece, la última modificación de esto, pues fue hace 12 días. No he cambiado yo ahorita nada como para que pensaran ustedes en algún momento que hay alguna negligencia o evidente mala fe de mi parte, porque pues definitivamente no es así. Ya si fueron dejados y, o sea, pensemos que son 15, 16 personas las que forman parte de este grupo, ya que ninguno lo haya visto, pues puede notar en un momento dado, pues, la falta de interés de ellos, ¿verdad? O sea, desconozco yo realmente cuál es la interpretación que ellos pueden dar. Sin embargo, pues, como les digo, ya estaba dimensionado el tiempo. Entonces, pues, ahorita tenemos que avanzar con lo que nos queda de tiempo para esta clase para no perder ese tema. Entonces, yo de momento, pues, no puedo hacer nada por el grupo 16 porque como les digo, tuvieron su tiempo y su espacio. Entonces, pues, eso es parte de lo que sí les quería compartir ahorita que estoy dándole seguimiento a esta información que nos compartieron. Entonces, para que no perdamos, igual como les comento, el espacio que tenemos del grupo, pues vamos a platicar el tema que les tocaba a ellos exponer, que en este caso es el tema de la justificación de la ley extranjera en Guatemala. Y pues los temas tal vez más importantes o más torales los vamos a basar en cuanto, por ejemplo, al tema de la aplicación a petición del parte del derecho extranjero, también a la aplicación de oficio y también a lo que son las diferentes normativas internacionales en cuanto a la aplicación del derecho extranjero en Guatemala y las que se desprenden de estos, siempre tomando también como base, pues, principalmente la ley del organismo judicial. Previo a entrar a hablar del tema, Jefferson me levanta la mano. ¿Le escucho, por favor? Disculpe, licenciado, se me activó. Yo en ningún momento lo había hecho. Ah, muy bien. Es que me parecía como la manita levantada. Entonces, Lo siento, licenciado. no se, no se preocupe. Bueno, entonces, pues, en cuanto al tema de la justificación de la ley extranjera en Guatemala, pues vamos a partir siempre con el hecho de que el derecho internacional privado, pues, es como esta acción del factor tiempo, que va a tener una importancia básica y es precisamente porque, digamos que todo ordenamiento jurídico está sujeto a cambios y en esa esfera, pues, básicamente, toda norma va a tener en este caso límites, como anteriormente se recordarán ustedes en derecho constitucional de la teoría de los frenos y contrapesos. En el derecho internacional privado, estos cambios, pues, pueden producirse en cualquiera de los ordenamientos jurídicos que existan en determinado país, por así decirlo. Entonces aquí pues pueden surgir, por ejemplo, al menos dos problemas dentro de un derecho transitorio, porque primero podemos pensar que existe un cambio de normas de derecho internacional privado que es el que podríamos amarrar nosotros con lo que es la Lex Fori. Y por el otro lado también está el cambio del derecho extranjero, que es aplicable en este caso por la norma de conflicto del foro. Entonces, por ejemplo, aquí también afecta el factor tiempo, que es llamado, por ejemplo, en este caso como un conflicto móvil, que va a consistir, si ustedes lo quieren ver así, en poder, por ejemplo, fijar el momento en que opera la determinación del factor de conexión cuando este es viable. Entonces aquí es cuando se empieza a conjugar lo que es directamente la aplicación de las leyes extranjeras. De esa cuenta, pues puedo decirles que el derecho internacional privado se caracteriza entonces por esa aplicación de la ley extranjera, ya que aquí es donde va a venir el juez
a hacer una aplicación de su derecho, en este caso, su derecho natural, su derecho local o su derecho interno. Entonces, jurídicamente, pues pueden existir muchos absurdos jurídicos sobre este tema, pero nuestro ordenamiento jurídico, si se recordarán, habíamos hablado que es un ordenamiento jurídico positivo. Entonces, esto quiere decir que este va a negar, digamos, la excusación de la responsabilidad como tal, basándose en este caso, digamos, en la ignorancia de la ley. ¿Qué dice la ley del organismo judicial? Que nadie puede, por ejemplo, alegar ignorancia ante la ley. Entonces, es un principio que se aplica tanto a nivel interno como a nivel externo o internacional. Entonces, digamos que nuestra ley nacional, la ley de organismo judicial, va a tener una serie de mecanismos para su sanción, para su conocimiento, pero esto, por ejemplo, no sucede con la ley extranjera, ya que en este caso, esta no fue promulgada ni publicada en nuestro territorio. Entonces, nosotros nos hemos adherido básicamente a esas normas de derecho internacional que nos decían los compañeros que me antecedieron en la palabra cuando se referían al código de Bustamante, y precisamente pudimos ver esa importancia que tiene este código en Latinoamérica, y precisamente pues una de las instituciones que versaba sobre ese tema era la Organización de los Estados Americanos. Entonces podemos decir que en consecuencia, si una persona se ampara en ignorancia de la ley, debe ignorar entonces la ley extranjera, pero no la ley nacional. Entonces, usted podría alegar ignorancia de la ley en el caso de la aplicación de la ley extranjera, pero no de la ley que aplica en Guatemala. Entonces, si nos queda ya clara esta parte o esta regla, entonces podemos decir que la aplicación del derecho interno va a estar en este caso garantizada por lo que son las reglas a las que las partes, que ni el juez, por ejemplo, se pueden sustraer. Aquí podríamos decir pues que entonces la interrogante es saber cómo juegan esas reglas en la aplicación de la ley extranjera. Y para eso pues tenemos que retrotraernos nosotros al tema de lo que es la soberanía y también recordar o comprender qué es en sí la ley extranjera. Y pues para ese caso, pues vamos a recordar pues que el derecho internacional nosotros privado lo hemos concebido como un conjunto de normas, que en este caso son principios que van a determinar, por un lado, los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados. En este caso, pues va a ser cuando van a aplicarse a relaciones jurídicas que puedan estar sometidas, digamos que a más de una legislación. Entonces, si ustedes tienen a la mano su ley del organismo judicial, van a encontrar, digamos, el asidero legal sobre este tema en el artículo 35. Y básicamente acá va a hacer referencia a lo que es la aplicación de las leyes extranjeras en Guatemala. ¿Alguien podría ayudarme con la lectura de ese artículo, por favor? Si gusta, se lo leo yo, licenciado. Por favor, muchas gracias. Es lo que tiene en pantalla, perdone. Sí, justificación de la ley extranjera. Ok. ¿Qué artículo tipo? 35. Gracias. Si gusta, voy yo, ya lo tengo. Muy bien, Artículo gracias. 35 del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, cuando procedan las leyes de otros estados, la parte que invoque la aplicación de su derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, si se dan cuenta, pues acá siempre hace esa como la referencia a la legalidad que le pueden dar en este caso los abogados a un documento que en este caso pues proviene del extranjero, que lo que se busca acá es probar realmente la existencia de cierto derecho en un determinado estado. Entonces aquí aplica
digamos, determinación de la ley extranjera, que se ampara primero por la ley del organismo judicial, pero también encuentra su asidero legal directamente en el Código de Bustamante, para que, o sea, pueda ser invocado entre las partes y pueda ser una norma reconocida dentro del derecho internacional privado. O sea, ¿qué sucedería si solo está plasmado en la ley del organismo judicial? Que solamente se va a aplicar en el territorio guatemalteco. Pero si nosotros estamos adheridos a un documento, a un instrumento internacional que ha sido aceptado y ratificado por el Estado de Guatemala, entonces al momento de ser depositado en el extranjero, este va a surtir esos efectos internacionales y por lo tanto pues va a homologarse básicamente en cuanto a la interpretación y ese, digamos, el derecho de igualdad o reciprocidad entre las partes. Entonces, acá, por ejemplo, si nos vamos nosotros al artículo 409 del Código Bustamante, vamos a encontrar que parte de ese asidero legal nos indica que la parte que va a invocar la aplicación de su derecho eh, por cualquier estado que lo esté contratando o entre uno o los otros, o si en caso disiente de ella, puede, por ejemplo, justificar su texto, la vigencia y el sentido de este. Entonces, como muchas veces cada quien va a tener una interpretación distinta sobre el caso concreto, lo que tiene que hacerse en este caso es poder justificar o probar realmente cuál es el texto y en qué sentido es que este se ha aplicado. Y también que pueda estar vigente, porque podría ser una norma que ya se encontrara derogada. No sé si, por ejemplo, algunos de ustedes consultan seguido el diario de Centroamérica, por decirles uno de los ejemplos. Ahí pues ustedes pueden ver cuál normativa es la que ha sido derogada o cuáles son los nuevos, ¿qué les puedo decir? Reglamentos que han sido publicados a través de acuerdos gubernativos, cuáles son las nuevas leyes que están emitidas a través de decretos, algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad referente a alguna inconstitucionalidad de ciertos artículos, etcétera. Entonces, sí, Edgar. No, buenas noches. Solo era una pregunta. ¿Qué artículo había dicho del Código de Bustamante? 409. Yo creo que el Bueno. 410 lo vamos a amarrar también ahí despacito. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces les decía pues que básicamente estos instrumentos o el Diario de Centroamérica nos va a permitir poder conocer cuáles normativas son las que se encuentran vigentes. O si alguno pues tiene acceso a algún repositorio legal privado, como por ejemplo InFile, pues ustedes pueden ver la ficha para verificar si se encuentra vigente o no se encuentra vigente un determinado decreto, por ejemplo. Entonces puede ser que haya sido derogado, que haya sido declarado inconstitucional o que haya sido pues reformado en su momento. Entonces son cuestiones que ustedes como futuros abogados tienen que saber en dónde buscar. Entonces busquen en fuentes que sean confiables para poder pues utilizarlas en su momento. Entonces creo que el organismo judicial también tiene el Senado, que es el Centro Nacional de Documentación Jurídica, que también les puede apoyar para verificar si se encuentra vigente alguna norma determinada. Entonces, pues, es parte de lo que creo yo que les puede a ustedes servir como referencia para poder enmarcar básicamente el tema de la vigencia y pues el sentido va a ser ya la interpretación que los jueces en su momento le vayan a elaborar o otorgar a determinado artículo o a determinada ley. Sí, por favor, Orlando, le escucho. Sí, Lick, ahí en el Senado hasta las leyes actualizadas le brindan a uno si es necesario, Lick. Perfecto, muchísimas gracias por su aporte. Entonces, pues ven ustedes que no es algo que me estoy inventando ahorita o estoy improvisando, ¿verdad? Sino que sí existe digamos que ese ente del organismo judicial que es de referencia no solo para magistrados, para jueces, sino pues también para el público en general,
para poder realizar determinadas consultas. Bien, entonces, cuando hablamos pues precisamente de que la parte debe de invocar esa aplicación del derecho que quiere que se aplique a un caso concreto, pues debe de hacerlo de alguna manera, que en este caso, conforme lo dice la normativa, debe hacerse mediante una certificación de 2 abogados que en este caso pues estén en ejercicio. Es decir, cuando hablamos en ejercicio, tiene que tener básicamente su constancia de colegiado activo, por ejemplo, no tener alguna sanción. Por ejemplo, si son notarios en ejercicio que no estén publicados en el Diario de Centroamérica o en el Archivo General de Protocolos, en una famosa lista que sacan ahí de los notarios que están inactivos, ¿verdad? O que tengan algún proceso penal, por ejemplo. Entonces, sino que sí tienen que estar activos para que puedan ser tomados como abogados en ejercicio. Porque también, por ejemplo, pueden ser abogados, pero no están ejerciendo el notariado, pero sí tienen la fe pública. O bien son servidores públicos que no tienen como que la fe pública como notarios para poder ejercer, porque digamos que ostentan puestos de 8 horas dentro de la administración pública. Entonces, pues, por ejemplo, no podrían tener ese ejercicio como tal, por ejemplo, para poder legalizar un documento. Entonces, ustedes, pues, en derecho notarial creo que están viendo las diferentes clases de fe pública que puede existir, ¿verdad? Entonces, para los funcionarios públicos posiblemente aplique el tema de la fe pública administrativa para determinados actos y contratos. Y pues en el caso de los notarios en ejercicio, pues básicamente esa certificación que ellos emitan, que por ejemplo puede ser una declaración jurada o cualquier otro documento que les soliciten, toda vez pues que pueda surtir sus efectos en el extranjero. Entonces, ya el grupo que nos platique las próximas semanas, pues nos va a hablar un poquito del tema de los documentos provenientes del extranjero y también pues esa posible vinculación que se puede hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores para cuando deba de enviarse desde Guatemala un documento hacia el extranjero para que surta efecto también en determinado país. Pues el tema de la aplicación de las leyes extranjeras en Guatemala tiene un sinfín de aspectos que definitivamente pues deben de evaluarse. Entonces, respecto al tema de la aplicación del derecho extranjero, pues también vamos a encontrar nosotros doctrina. Y dentro de la doctrina, pues voy a citarles a un jurista que se llama Eduardo Telechea, que él básicamente nos dice, les voy a leer el documento porque en dos grandes corrientes. Aquellas que afirman que el derecho extranjero debe ser alegado y probado por las partes, que es la concepción tradicional, y la otra es la que estima que el derecho ajeno debe de aplicarse de oficio, ya que es, digamos, la concepción moderna. Entonces, pues, ¿esto por qué es que surge? Básicamente es debido a, a que es la razón que se maneja en el ámbito procesal del derecho internacional privado como una necesidad de poder evaluar las posiciones doctrinarias que se manejan dentro del derecho extranjero, que una de esas pues es la aplicación de oficio del derecho extranjero y la otra pues es la aplicación, en este caso, a petición de parte. Pero ¿cómo funciona una y la otra? Hablemos un poco de la de oficio. La aplicación de oficio del derecho extranjero, pues básicamente esta postura se sustenta o se encuentra fundamentada por la escuela moderna de Savigny. Pues básicamente lo que hace es como que darle la concepción que existe la obligación de poder aplicar el derecho extranjero porque era una regla de solución para los conflictos de las leyes. Otros juristas pues eran tal vez de la opinión que debían de continuar con la corriente de Savigny, ya que proporcionaba, por ejemplo, una uniformidad en las normas del derecho internacional privado
Y pues dentro de los argumentos más importantes de o de esta corriente, pues se encuentra en que primero el juez aplique sus propias reglas o bien las de un país extranjero, pero esta se va a realizar siempre y cuando pues la función pueda ser como comparada, en este caso con la solución de un silogismo, el cual, por ejemplo, podría ser como que cuál norma es la que actúa como una premisa mayor y los hechos que en este caso se pueden estimar probados como una premisa menor. Ustedes creo que vieron el tema de lógica jurídica en el quinto semestre cuando hablamos de estas premisas y todas las conclusiones. No sé si alguien había pedido la palabra. No. Perdón, solamente quería saber cómo había dicho que se llamaba la escuela que se fundamenta la aplicación de oficio. ¿Cómo? Savigny. Muchas gracias. Muy bien, Cecia. Entonces es la escuela moderna de Savigny la que hayamos platicado. Entonces, pues, en resumen, dentro del tema de la aplicación de oficio del derecho extranjero, esto quiere decir que el juez debe siempre de poder velar porque sea aplicada en una resolución jurisdiccional el derecho en este caso como un máximo exponente y no como tal los hechos como lo definitivo en un caso concreto. Entonces, digamos que la no aplicación de leyes extranjeras viene siendo para algunos juristas una consideración, digamos, desnaturalizante para un proceso jurídico. ¿Por qué? Pues porque se consideran que es posible su aplicación sin que exista, por ejemplo, un conocimiento pleno del derecho extranjero. Y es ahí donde el Código de Derecho Internacional Privado, el Código Bustamante, en su artículo 408, le da esa cabida o esa potestad, ya que, digamos, como habíamos dicho anteriormente, tanto los jueces como los tribunales de cada estado van a aplicar de oficio la normativa cuando proceda, en este caso, pues las leyes de los demás, sin un tipo de perjuicio de los medios probatorios que dentro de este, pues, se puedan aplicar. Entonces, esa obligación de poder aplicar las leyes extranjeras en Guatemala, en este caso de oficio, va a encontrar su asidero legal, pues también en el artículo 408, como lo habíamos platicado, y porque, digamos que este es un principio que rige no solo en Guatemala, sino lo rige en varios estados, lo cual entonces en este caso pues crea una gran discusión en cuanto al principio consistente en que el juzgador debe de aplicar la norma correcta, en este caso al caso concreto. Entonces, por ejemplo, acá podemos aplicar nosotros el principio de Jura Novit Curia. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado. Regularmente, pues cuando ustedes estén trabajando amparos es donde más van a estar viendo esta parte. Igual en derecho constitucional posiblemente lo hayan platicado. Pero básicamente este principio consiste en eso, en poder aplicar la norma correcta al caso concreto. Entonces, este va a constituir, digamos que, aquella presunción del derecho según la cual el juez conoce mejor del derecho que las partes. Entonces, por esta razón, el juzgador se encuentra, digamos que, en la obligación de poder aplicar la norma jurídica que corresponda a la situación concreta. Entonces, no crean ustedes que solo el guatemalteco promedio común es el que le aplica el tema de la ley de organismo judicial, de que nadie puede alegar ignorancia ante la ley, sino que el juez o el juzgador, el magistrado, pues tiene esa doble función en base a este principio del Jura Novit Curia, porque básicamente se presume que el juez tiene el mejor conocimiento y la interpretación intelección acerca de la legislación, del sentido en que debe de aplicarla. Entonces, en este caso, en Guatemala, es evidentemente pues que se separa esa obligación de poder aplicar la norma del conflicto, la de poder procurar atraer al proceso el derecho extranjero que resulte de la aplicación de esta norma jurídica. Y así pues el precepto sigue esa línea anterior que impone o que imponía, digamos, la carga de la prueba a la parte interesada y que también, por ejemplo, resaltaba el papel pasivo del juez.
Ahora bien, pues, digamos que esta norma no aplica en todas sus consecuencias este principio de Juri Novat Curia. Al menos, pues, por lo menos establece que el juzgador tiene esa facultad de poder indagar y poder establecer cuáles son los elementos para la aplicación de ese derecho. Entonces, pues, el juez en realidad lo que hace es poder invocar el derecho extranjero oficiosamente dentro de un proceso, pero para la aplicación del mismo, este va a necesitar, por ejemplo, de actos, como por ejemplo la obtención emanante de las partes, es decir, los actos que tiendan a lograr, por ejemplo, la oficiosidad por parte del juez, que sea en este caso congruente para poder mencionar, por ejemplo, que se le dé el valor que se le va a dar a las normas extranjeras, por ejemplo, una categoría de derecho y no, por ejemplo, una categoría de mero hecho. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la aplicación en este caso debe ser a petición de parte del derecho extranjero? Aquí nos vamos a encontrar nosotros en una esfera parecida, pero diferente, porque esta corriente va a manejar o va a establecer que la única forma de poder considerar el derecho extranjero es como un mero hecho. Recordemos que el anterior era de derecho y esta va a ser de hecho. Esto pues entonces, por ejemplo, se alude a través del traspaso de las fronteras entre distintos territorios, que lo que van a hacer es permitir la pluralidad de varias normas que van a ser válidamente aplicables de forma simultánea en una situación determinada. Entonces, aquí básicamente este sistema resulta ser la división de las corrientes que tradicionalmente se apoyaban con Savigny. Aquí, por ejemplo, estas se apoyan en las denominadas comitas gentium, según la cual en esta corriente los estados no se encuentran obligados a aplicar las leyes extranjeras, pero digamos que sí deciden hacerlo. En este caso, pues es en virtud de la cortesía internacional y también de la reciprocidad que se utiliza para poder alcanzar un determinado fin. Entonces, pues básicamente esa teoría de la aplicación a instancia de parte, en este caso, pues es ampliamente desarrollada por la escuela holandesa, que ustedes pues ya leyeron un poco acerca de esta, que por decisión de cada estado, la posibilidad de aplicación de esas normas extranjeras por las partes en el proceso, pero digamos aquí radicaba básicamente la posibilidad de las partes de poder aplicar esas normas extranjeras. Pero en definitiva, pues el jurista lo que hace aquí es otorgar un carácter de mero hecho a la aplicación de la instancia de parte, ya que es ahí donde el juez va a depender de los actos adquisitivos de las partes para poder continuar el proceso. Y aquí pues nos vamos a apoyar nosotros también en el código de Bustamante. En este caso va a ser el artículo 409, el que establece básicamente que, ahorita se los voy a decir qué es lo que establece. Ahí está. Este establece que la parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier estado contratante en uno de los otros o disiente de ella podrá justificar su texto, su vigencia y su sentido, como mediante una certificación de dos abogados en el ejercicio del país cuya legislación se trate de que debe de presentarse debidamente legalizada. Entonces aquí es donde se aplica pues este otro principio, ya que pues la mayoría de los juristas afirman que por medio de esta corriente es posible alcanzar todos los principios procesales, principalmente el de la objetividad, es decir, la imparcialidad procesal y también el principio dispositivo. Pensemos en cuanto al principio de objetividad, ¿a qué se refiere? Pues, básicamente, en el principio de objetividad se argumenta de que al no realizar la invocación de determinada ley, no se beneficia, pero tampoco se perjudica a ninguna de las partes. Mientras que el principio dispositivo, este se da mediante la invocación por medio de las partes de las normas jurídicas, en este caso, normas jurídicas extranjeras, que son aplicables al proceso o al caso concreto. En otras palabras, podemos decir que queda a disposición de ellos
la utilización de las mismas dentro del caso concreto. Y pues entonces, en cuanto al principio de la objetividad, acá se argumenta que el uso de la imparcialidad va a ser una corriente en contextos en que se predica la objetividad del juicio. Es decir, que la ausencia, digamos, de un prejuicio, el equilibrio, el atenerse a los hechos, también denota, por ejemplo, características de contexto de juicio en los que ocurren, por ejemplo, una pluralidad a los intereses, consecuencia, por ejemplo, de la pluralidad de los sujetos o incluso una pluralidad de intereses del mismo sujeto. Entonces, pues, aquí podríamos decir que tanto los jueces y los tribunales de cada estado, o sea, contratante, van a aplicar de oficio cuando procedan las leyes de los demás, sin perjuicio de los medios probatorios a que este artículo pues se refiere. Entonces, sin que exista entre las disposiciones una laguna, básicamente acá el Código de Bustamante lo que hace es cubrir por medio de su interpretación lo que es la interpretación de estas 12 normas. Por ejemplo, a falta de conocimiento de tratados internacionales o que Guatemala pues no haya ratificado, digamos, toda esta información. Acá, básicamente, este código aborda lo que es, por ejemplo, dentro de la legislación extranjera de otro país, el tema de la adoptación de la misma o probarlo de oficio, o bien por medio de una petición de una de las partes. Y es ahí donde entonces entra el artículo 409 también a apoyar el artículo 408 para poder aplicar o invocar la aplicación del derecho extranjero. Pero también acá se suma otro nuevo artículo que es el artículo 410 y este pues básicamente establece que también a falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquier razón lo estima insuficiente, en este caso puede solicitar de oficio antes de poder resolver por una vía diplomática que el Estado cuya legislación se trate pueda proporcionar un informe sobre el texto, también sobre su vigencia y sobre el sentido del derecho que va a ser aplicable al mismo. Entonces, aquellos preceptos que no se encuentren en contradicción con la ley guatemalteca van a poder ser en este caso pues perfectamente aplicables. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al tiempo, ¿verdad? Pero sí me gustaría pues que puedan ustedes entonces hacer esa interpretación de estos artículos, ¿verdad? El 408, 9 y 10, básicamente para poder comprender de que, o sea, sí se pueden solicitar de oficio antes de que se resuelvan por la vía diplomática y pues va a ser en el mismo sentido de poder interpretar lo que es el sentido, el texto y la vigencia del derecho aplicable. Y pues acá lo vamos a amarrar siempre nosotros con el artículo 135 de la Ley de Organismo Judicial, recordando pues que este hace referencia a la invocación de las leyes extranjeras por medio de la vía consular o de la vía diplomática. Entonces, esto les va a permitir a ustedes, pues, digamos, otra opción para cualquiera de las partes para poder utilizar dentro de un proceso el poder invocar el derecho extranjero. Entonces, esto va a proporcionar, por ejemplo, una solidaridad dentro de la comunidad internacional para poder dirimir, en este caso, conflictos de jurisdicción que puedan ser negativas. Y pues acá vamos a hacer esa aplicación entonces también de las leyes extranjeras, basándonos primero pues en la ley del organismo judicial. Y para poder comprender pues toda esta parte, recordemos que Guatemala posee dentro de su ordenamiento jurídico interno previstas varias circunstancias, si lo queremos ver así, en donde existen simultáneamente normas jurídicas que pueden ser aplicables a un mismo caso concreto. En su mayor parte, pues se encuentran contenidas dentro de la ley de organismo judicial. Y es importante pues establecer entonces que el artículo 35 es el que va a permitir poder invocar este derecho. Entonces pues esta normativa jurídica pensemos o comprendamos lo que posee entre sí los imperativos que son correspondientes a la aplicación de oficio del derecho extranjero.
Entonces, la impugnación también a instancia de parte, la vía diplomática y la vía consular, o también pues cualquier otra disposición del derecho internacional. En este caso, pues a favor de la sociedad internacional, la cual también resulta aplicable entonces a través de un principio que lo platicamos anteriormente y se lo debo recordar, el principio Jura Novit Curia. Entonces, no obstante, pues que su actuación debe de presentarse, resulta a veces pues como que una aplicación del derecho local a causa posiblemente de las dificultades que existan para poder acceder al conocimiento de una regla foránea. Entonces, pues así es como compartimos un poquito sobre el tema básicamente del punto que teníamos pendiente del grupo que no pudo exponer. Entonces ya solo nos quedaría pues hablar un poco del tema de las normas internacionales en cuanto a la aplicación del derecho extranjero en Guatemala, que brevemente pues es la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional y la Convención Interamericana sobre las Normas Generales del Derecho Internacional Privado. Entonces, estos pues voy a tratar de compartirles algún documentito así breve para que ustedes lo puedan consultar posteriormente, para no atrasarles con el siguiente curso que ustedes tienen. Y pues igual ahorita quiero dejar el uso de la palabra por si tenemos pendiente algún tema concreto. Y si no, pues comentarles que aún estoy revisando pues las notas de su examen parcial. He tratado pues de solventar algunas de las dudas directamente desde la plataforma y igual les pediría que a las personas que tengo pendientes de responderles, si me pueden mandar un correo electrónico, digamos directo, es decir, que no me lo hagan sobre respuesta de un formulario, por ejemplo, porque se da mucho la situación que se hace una acumulación de respuestas y esto me complica a mí para poder dar a veces una respuesta como tal. Entonces, cuando quiero responderle, por ejemplo, a alguna persona, se me acumulan las, las respuestas. Y entonces, a veces, aunque yo no lo quiera, no le puedo responder a todas las personas que así lo desean. Y que algunos, por ejemplo, me escriben al correo de induccionestudiantil2016@gmail.com y otros me lo hacen al otro correo electrónico. Entonces, esto a veces, pues les digo, me genera un poco de complicación para poderles responder. Y pues ya les había pedido yo que solo me escribieran a la inducción 2016. Y, por ejemplo, acá tenemos acá tengo 20 respuestas a las que tengo que tratar de darles seguimiento, pero a veces respondo una y se quedan las otras en el camino, entonces sí me cuesta un poco toda esta situación. Entonces, aquí estoy en el correo de la USAC, pero igual pues acá me vienen a caer otros correos también para poderles ir respondiendo. Entonces, por favor, tratemos de hacerlo directamente en el correo que les compartí para que podamos ir en el mismo sentido. Entonces sí les pediría su colaboración en esto y pues creo que Cindy, Cristian me levantaron la mano. ¿Les escucho, por favor? Gracias, Lixi. Yo tengo una duda. El cuestionario que usted solicitó enviar a los compañeros, ¿se lo envía a su persona o lo envía al grupo de WhatsApp? Hagamos lo siguiente. Tal vez me lo manda primero a mí para verificarlo si está bien, digamos, si está lo más objetivo posible, porque muy posiblemente de esos resúmenes que van a generar, voy a sacar yo algunas preguntas para el examen. Entonces, como para que no se vayan preguntas solo de puro relleno, que no les vayan a servir. Entonces, si quieren, pasemos ese filtro previo. Usted me escribe o alguno de sus compañeros o compañeras, verificamos, le doy el ok y pues yo confiaría en ustedes en que se los trasladen a sus compañeros. Y si no, pues si creen que se les complica mucho, entonces mejor abre un espacio en Google Classroom
y ahí voy subiendo los documentos. Ustedes pues ven ahí cuál de esas dos les queda mejor. Gracias, Lick. Yo pienso que sería mejor en Classroom para que no se pierda, ya que en WhatsApp a veces saturan el chat. Perfecto, hagamos eso entonces. Ahorita que con ustedes estamos viendo parte de la dinámica para que les pueda ser más fácil, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Lick. Muy bien. Cristian, creo que me había pedido la palabra, después Gema y después don Orlando. Por favor. Buenas noches, licenciado. Al menos yo le entendí que por lo que estaba diciendo es de que no ha terminado de calificar los exámenes. Sí, los exámenes, digamos que ya los califiqué, pero ahora estoy haciendo la contrarrevisión porque algunas personas me dicen que les aparece como que alguna pregunta, alguna respuesta sí está bien, pero en el sistema no la marcó como correcta. Entonces, o aparece como sin punteo. Entonces, estoy tratando de revisar esos casos concretos de los que me están comentando. O, por ejemplo, hubo un compañero que estaba haciendo una interpretación distinta que el laboratorio que habíamos hecho de una lectura, para él era un cuestionario que se había hecho un laboratorio. Entonces, ahí, por ejemplo, le daba a él una respuesta distinta al examen, porque él decía que había una nota diferente y no sé qué más cuestiones. Entonces, por ejemplo, todo eso igual pues lo voy verificando siempre para poder pues sacarles de las dudas. Entonces, es uno de los casos concretos, por ejemplo, que voy revisando. Y bueno, eso creo que podría decirle, ¿verdad, Cristian? También, por ejemplo, el tema de los que tengan pendiente examen extraordinario, pues ahí se recuerdan de que tienen que haberlo solicitado a la coordinación del semestre para que por parte de la coordinación me trasladen a mí la solicitud y con base a eso pues ya lo podamos nosotros presentar, o sea, poder realizar. Ahorita pues tengo un compañero de Cobán, no recuerdo el nombre, que se le va a realizar el día viernes, que se le haría, digamos, en el periodo de clase para que él pues lo pueda realizar. Entonces creo que hay 2 o 3 personas que medio leí que parece que no les había llegado a su correo electrónico la nota. Entonces les pedí que me escribieran, pero más o menos creo que fue como a las 3, 4 de la tarde. Entonces era el interim que igual pues iba a salir de la oficina, venir a casa y toda la cuestión. Entonces ahorita pues aún no lo he visto. Pero si hubiera otra persona aparte de los que me hayan escrito, que tengan esa situación, pues háganmelo, ¿verdad? Sí, licenciado, yo al menos soy uno de los que no me llegó la calificación al correo. Ya. Perfecto. Sí, y a veces es porque tal vez no consignaron el correo electrónico o a veces también se va a la carpeta de correo no deseado o spam. Entonces tal vez sí les pediría siempre que revisen en esas partes porque puede ser que estuviera ahí. Pero igual pues yo voy a verificar y si no pues escríbame el correo electrónico directo, me da su número de carnet y su nombre completo para poder buscarlo. Así pues si ya me aparece pues ya le digo, ¿verdad? Y si no pues sí tendríamos que ver tal vez el tema del examen extemporáneo, pero sí sería analizar el caso si así fuera, ¿verdad? Con la coordinación para ver si se puede hacer algo al respecto. No recuerdo quién era la siguiente compañera que había pedido la palabra. Gema, creo que era. Sí, buenas noches, licenciado. Por favor, buenas noches. Disculpe, fíjese que yo tengo el mismo caso que el compañero anterior. Igual yo revisé en spam, en borrador, en todo, y le escribí, más o menos escribió como a las 3 de la tarde y le contesté con mi número de carnet. Igual le envié un correo. Entonces, solo era para eso. Aunque igual Gema y el otro compañero se me perdió por ahí, pero ahí solo miro la imagen del volcán. Si ustedes gustan, cuando terminemos de platicar de solventar dudas, vemos de una vez en mi base que tengo por acá para poder ver el caso concreto. Entonces, voy a escuchar a los demás compañeros y pues se quedan ustedes si gustan y ya vemos su tema. Está bien, licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado.
Muy bien. Don Orlando, creo que le tocaba la palabra. Sí, solo es una pregunta, una curiosidad. O sea que el laboratorio, si no se adjuntó en el examen, no tiene ningún valor. ¿No? Es que como el laboratorio era que lo realizaran ustedes para, en este caso, pues poder contestar usted la respuesta. Entonces, o sea, puede ser que ustedes sí lo hicieron, pero si no contestaron la última pregunta, entonces pues sí nos quedaríamos básicamente en lo mismo, ¿verdad? Porque, o sea, es como para poder comprobar que ustedes lo realizaron, esa actividad. Sí, esa era mi duda, Lick, porque sí lo hice, pero ya no me da tiempo a subirlo, pero esa era mi duda nada más, Lick. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que me haya pedido la palabra por ahí? Creo que Ana Gabriela. Vamos a ver. Perdón. Perdí la huella aquí le tocaba. Buenas noches, licenciado. Perdón, mi pregunta es referente al tema que tenemos asignado en el grupo. Somos el grupo número 8. Pero tenemos dos dudas. En el cuadrito que usted presentó, hay 2 temas, pero con la pregunta que le había hecho mi compañero ese día que se estaba asignando, tenemos asignado el tema de problemas relativos a la nacionalidad y efectos de la nacionalidad. Pero usted indicó que solo trabajáramos los problemas relativos a la nacionalidad, porque el grupo número 17 iba a trabajar los efectos de la nacionalidad. Ahora, con respecto a esto, vamos a ver, la primera pregunta que tenemos es si se refiere a la nacionalidad, se refiere a la solicitada por los extranjeros o a nosotros como nacionales. Y la segunda es si desarrollamos el tema con los sistemas que dan origen a la nacionalidad. O sea, es decir, todo lo que conlleva desde que el extranjero ingresa a Guatemala, tal como obtener residencia temporal y permanente, hasta obtener la nacionalidad. O sea, irnos de lo general a lo particular, que sería la nacionalidad, o lo que es